Bueno, vamos a probar ahora de enlazar a Gaspar. Gaspar Libedinsky es artista de la Galería Praxis. Hola Marina, hola, ¿cómo va? Vamos a charlar con él de su obra, de su recorrido, de su trayectoria. Estamos esperando. Vamos a empezar presentándolo. Ahí está. ¿Qué tal? Casi. ¿Cómo estás, Gaspar? Muy bien, muy bien. Nada, muchísimas gracias a vos por la invitación para charlar y aprovecho también para saludar obviamente a la gente que se está uniendo y también para saludar muy especialmente a mi equipo con el que yo trabajo, que son unos fenómenos y nada, un abrazo muy grande a mi equipo. Buenísimo. Hola equipo, hola Gaspar. Gaspar es artista argentino, es arquitecto, participó del proyecto del High Line en Manhattan, es profesor de Harvard, de la Universidad de San Andrés, y su obra es performática, hace intervenciones. Vamos a hablar sobre la materialidad que elige, que en estos tiempos de pandemia me parece que se resignifican, porque Gaspar prioriza los elementos domésticos, los escobillones, los trapos. En este contexto, digamos, la pregunta casi chistosa sería si vas a hacerle un homenaje a la mopa, ¿no? Que es uno de los objetos más vendidos de los últimos 3 meses. Bueno, de hecho, hicimos en su momento unas obras con mopas antes de la pandemia, pero todas las obras que hace el taller son obras que requieren mucho tiempo de maduración. Así que esas obras todavía nadie las vio. Pero hay obras de mopa muy anteriores al tema de la pandemia. O sea que lo tuyo es mucha vanguardia, ¿no? Porque el tema del escobillón, del trapo de piso, ahora tiene otro tipo de resignificación. Sí, eso tiene que ver con cuál entiendo yo que es el rol del artista contemporáneo. Yo entiendo que el artista contemporáneo, su rol principal es ser un cuestionador del statu quo de todo, incluso de tu propia obra. De ahí que en mi taller hay una práctica muy rupturista, es decir, vamos desarrollando un lenguaje, después con ese lenguaje hacemos obra, pero en cuanto se encontró la fórmula, se patea el tablero y se comienza de cero. Así que lo que nunca hay, a mi entender, el artista contemporáneo es lo opuesto a lo opinólogo. Es decir, nosotros, más allá de que nuestra obra siempre, la primera relación es totalmente emocional, desintelectualizada, apta a todo público. Lo que no quita que tenga una infinidad de capas y siempre una de esas capas es sociopolítica. Así que no solo con los productos de limpieza y su actual boom, sino que, por ejemplo, el Monumento al Hombre Común del año, creo que 2011, es un monumento que pasa a erigirse y a colapsar, a erigirse y colapsar, pasar de tener una jerarquía a partir de trajes comprados al Ejército de Salvación y forman un monumento de 9 metros de altura, a pasar a ser una pila de ropa aplastada. Y hoy eso lo vemos también con los monumentos en Inglaterra y Estados Unidos, de aquellos que apoyaban la esclavitud, o lo vimos aquí en Buenos Aires con el movimiento de los monumentos de Colón o de Juana Zurduy. Entonces, el trabajo que hacemos, yo no sé si lo... Perdón, se cortó. Lo que sí lo llamaría es que nosotros imponemos la agenda. Nunca jamás es el contexto que nos rodea el que impone la agenda. Entonces,
Eso para mí es el rol de un opinador, de un opinólogo. Y en lo personal, el artista que quiero ser es un artista que no está opinando sobre lo coyuntural. Por eso nuestras obras nunca caducan, porque jamás están hablando de lo coyuntural. Más allá de que todo el tiempo las obras renacen y son resignificadas por la coyuntura. Claro, en este sentido, cuando expusiste la obra en la Galería Praxis, se generó un impacto no solo social, sino también urbano, ¿no? Porque llevaste un material doméstico por ahí subvaluado a la categoría de arte. Si querés podemos empezar a ver algunas fotos y nos vas contando ese proceso, que Vale. esta es la Bueno, vidriera. sí, lo que ven acá uno lo puede leer, la obra del taller no es prescriptiva, así que lo que uno lee es lo que es. En el taller la idea es que nuestra obra es un círculo abierto, son unos auriculares, un headphones, y únicamente cuando atraviesa a través de toda la información del espectador es que la obra se completa. En ese sentido, uno puede leer esto como una barrera totales entre lo público y lo privado. Ahora, ¿cómo está hecha esa barrera de corales que justamente intermedia entre la vereda y el interior de la galería? Bueno, esas especies de este mundo de vegetación artificial están hechas a partir de las fibras, las cerdas que sirven de escobillón para hacer escobillón. Acá tengo mi escobillón que uso en mi casa. Este es mi escobillón. Ahora, eso que ustedes ven ahí está hecho a partir, si ustedes pueden ver, agarro el escobillón, arranco un mechón, es como si fuese el implante pelo por pelo que se le pone a las bases, y si acá agarro uno de esos filamentos, estos filamentos vienen en atados o paquetes que después la máquina para hacer escobillones los vuelve a plegar, vuelve a hacer el mechón y los inserta a la base. Toda esta vegetación que estamos viendo en imágenes está hecho a partir de estos monofilamentos. Es importante entender que estos monofilamentos están radicalmente asociados a nuestra realidad socioeconómica. Ahora mismo, por la pandemia, no se están pudiendo producir escobillones. ¿Por qué? Porque los cartoneros, gran parte no está pudiendo trabajar y recoger de la ciudad todas las botellas plásticas de PET. Porque es justamente de estas botellas plásticas que son recicladas para hacer estos filamentos. Así que actualmente hay un déficit para hacer escobillones por la pandemia. Ahora, en este caso, de vuelta, operamos sobre la idea de la transformación de lo ordinario hacia lo extraordinario, de la transformación de lo marginal hacia el objeto de deseo. Y Claro. tengo entendido, es la primera vez, esto es una instalación de 1 metro por 4, que realmente llamó muchísimo la atención y que realmente operaba tanto en el exterior, en la vereda, como en el interior de Praxis. Y ahí vemos toda una gran diversidad de especies de este mundo imaginario que nosotros diseñamos a partir de estos packs, estos atados de cerdas, que son justamente lo que estamos viendo aquí. Acá estamos viendo una obra, la obra anterior se llamaba El origen de las especies. Acá vemos la serie de obras que fue anterior. En este caso, el taller siempre se pregunta, ok, trabajamos de una forma muy enciclopédica, ¿qué sería para nosotros un monumento? E hicimos un monumento que se colapsa. ¿Qué sería para nosotros un móvil? E hicimos el carrusel, un móvil propulsado por la fuerza colectiva, donde la unión hace la fuerza. Ahora, ¿qué sería para mi taller una pintura? Yo no soy pintor, entonces es que
desarrollamos un lenguaje pictórico a partir de los escobillones domésticos, donde cada escobillón es una pincelada y lo que hacemos es darle intencionalidad a cada una de las cerdas de los escobillones. O sea que la paleta de colores funciona, digamos, a partir de los colores de los escobillones. Es Sería tu... exactamente así, y eso también está vinculado a nuestra sociedad de consumo. ¿Por qué? Porque las botellas transparentes de Coca-Cola, por ejemplo, pueden ser teñidas de cualquier color. Sin embargo, las botellas verdes de Sprite o azules de Villa del Sur necesariamente tienen que ser teñidas hacia colores más verdosos o azules. Entonces, en ese sentido, todas estas obras, el material propio, está también hablando de nuestra sociedad de consumo. Bien, bien. Esta obra también de la Galería Praxis tuvo una repentina fama hace muy poquito. Un día vos prendiste la compu, te pusiste a ver YouTube y de repente te encontraste con que tu obra, ahí estoy buscando la foto, era el fondo que había elegido un personaje incluso al que vos para hacer el zoom desde su casa. Ahí no se ve bien. Sí. Ahí Bueno, está. Contanos cómo eso fue esto, porque, digamos... eso fue una repercusión positiva de la pandemia. A partir de la pandemia nos vemos Claro, forzados a entablar nuevos canales de comunicación. Uno de ellos es el Zoom. Este es otro, por ejemplo. Sin embargo, cuando Marcelo Gallardo, que es el técnico de mi equipo, River, tuvo que dar una charla a las inferiores, yo elegí la cocina de fondo. En mi fondo está la cocina. Sin embargo, claro. Marcelo Gallardo, tener de fondo a 3 obras que él había comprado a la galería, pero que jamás nadie sabía que las tenía Marcelo Gallardo. Y entonces, cuando él dio el zoom y después esas imágenes se reprodujeron en los canales de deportes, de Teis Sports, de Olé, etcétera, los hinchas de fútbol empezaron a comentar, pero ¿qué son esas obras que están detrás del muñeco? Y es a partir de ahí que se generó algo para mí muy emocionante, que es justamente lo que están mostrando ahora. Por ejemplo, uno dijo, si Gallardo pone un escobillón, vamos todos ahora mismo a poner nuestras escobas, a colgar las escobas, o son los 3 técnicos que se barrió, o son los 3 goles. Hay alguien que dice, explícame las escobas de fondo del cuadro. Entonces, me pareció muy interesante que mucha gente no solo se empieza a preguntar, sino que ahí lo dice, los escobillones que tiene atrás, es un genio, limpio encima, inmenso Napoleón. Me pareció el público general, los hinchas de fútbol, un espacio para de alguna manera ejercer su rol de críticos de arte, porque en lo personal yo creo y quiero hacer obra que sea totalmente accesible a todo público en esta primera relación. La primera relación creo que sea inmensamente emocional y desintelectualizada. Eso no quita que, como decía antes, tenga un montón de capas de profundidad y cuanto más uno conozca de la obra, más profundo puede llegar a conocerla. Claro, en un punto esta casualidad del Zoom y la nota y los comentarios te dio la oportunidad de llegar a muchísima gente que capaz en la vida hubiese conocido tu obra. Es el arte masivo 100%, ¿no? Es como que no resiste análisis antropológico, sociológico, casi sin metáfora. Sí, en ese sentido hay un tema fundamental que también es, hay un establishment del arte que está establecido pero en lo personal valoro muchísimo que Marcelo Gallardo haya elegido mis obras, alguien a quien admiro, imposible no admirar, porque es considerado top 3
del mundo como técnico de fútbol, y que entonces él haya elegido esas obras mías para tenerlas en su living, y cuando se tuvo que mostrar a la gente a través de Zoom, eligió tenerlas de fondo, por más que él no sea del establishment del arte, para mí es Claro, un acto de validación que me emociona profundamente. porque además hay como un código, ¿no? Entre los galeristas y las galerías que nunca revelan el nombre del comprador. Vos nunca te hubieses enterado que él había comprado tus obras. Si no era por la pandemia, jamás me hubiese enterado. ¿Y tuviste un diálogo con él o te comunicaste con él a partir de todo este estallido mediático que pasó? No, Marcelo Gallardo es demasiado inteligente y no usa Instagram. Pero se va a enterar igual que estuviste hablando de él, seguramente, seguramente. Y alguno de, no sé, de los lectores o futbolistas, gente vinculada al fútbol, te contactó para preguntarte, los periodistas deportivos, digamos, de repente Sí, te viste sí. envuelto en otro mundo. No. A mí me parece muy interesante justamente que este episodio propio de la pandemia y estos nuevos canales de comunicación hicieron que esto tenga repercusión de la revista Olé a la revista Hola. Y entre medio, La Nación, Revista Noticias y muchos otros medios. Es decir, pasó a ser un tema de la agenda de Chimentos, de la agenda del arte y de la agenda deportiva. Y eso para mí me pareció muy interesante. De hecho, Gallardo es mi Claro, principal coleccionista. perfecto, perfecto. Él tiene 3 obras. Bueno, te quería preguntar, digamos, si... Te escucho. ¿Me escuchás? Yo te escucho, ¿eh? Ahora sí. Te escucho. Ah, perfecto, perfecto. Este, mm, en esta nota que salió en el portal de la Galería Praxis, que se llama The Praxis Journal, vos mostrás en un video, que además, bueno, los invito a seguir, The Praxis Journal, eh, vos mostrás en el video cómo es la previa, el armado, y que estás rodeado de este tipo de materiales acopiados en tu taller. Digamos, ¿qué otros aspectos de la materialidad te inspiran o te deciden bueno, a ir por este y no por otro? Porque también están los trapos para la otra muestra. ¿Cómo es tu taller? Me lo imagino lleno de escobas, escobillones, trapos. Sí, mi taller tiene una esencia renacentista. Es un taller Okay. renacentista. Y por renacentista me focalizo en un par de cosas. Obviamente voy a dar el ejemplo más extremo de un taller renacentista, que es el de Da Vinci, desde el mismo espacio creativo podía producir el cuadro más famoso como la Mona Lisa o el invento del helicóptero. Es decir, en mi taller lo que producimos es obra de absoluta relevancia para las discusiones culturales de nuestro tiempo. Después veremos por qué canal circulan. Okay. Si circula como diseño, si circula como arte, si circula como publicidad. Lo que la agenda nuestra es la de relevancia. No es tampoco la agenda de la venta. No hay nada que impone la agenda de este taller. La agenda la seteamos que es mi Bien, equipo y mi persona. Ahora, otro tema es la idea del taller como una gestión. Entonces, yo tengo una profunda vocación docente y dentro del taller hay una profunda cultura. Por eso digo que en el taller hay unos de 12 proyectos desarrollándose en simultáneo y únicamente cuando las obras maduran, es decir, en el taller no hay nunca bien. mozzarella, Vamos, siempre es parmesano.
Todas las obras tienen un periodo muy prolongado de maduración, mucha crítica interna, se trabaja de forma muy académica, invitamos a gente a que critique la obra y cuando creemos religiosamente en el ejercicio, es que el ejercicio se transforma en obra. Cuando creemos nosotros religiosamente en el ejercicio, es el traspaso de ser un ejercicio a ser una obra. Perfecto. ¿Y este vitró, cómo surgió? ¿Cómo fue el proceso creativo? Ese tapiz es una obra de 2010. Siempre nuestra obra, como decía, está íntimamente vinculada a la realidad socioeconómica y política de la Argentina. Pero nunca es eso lo que tenés en primera plana. Este tapiz está hecho de 74 trapitos que le compré a los trapitos. A mí lo que me parece extraordinario, no hablo del trapito actual de la barra brava, hablo del trapito que surgió con la crisis de 2001 y que necesitó conquistar el espacio público y agarró un elemento del ámbito doméstico como ser la franela, cruzó el umbral hacia lo público y el trapito en mano lo convirtió en trapito. Es decir, el trapito es el uniforme más minimalista jamás creado. Es en sí mismo una bandera de colonizar un espacio. Y esos son 74 transacciones donde yo al trapito, cuando estacionaba el auto y me pedía dinero, le daba una propina, pero también le quería comprar la capa de Superman que tiene, que es su trapito. Este es un tapiz que entonces es como un mapa textil de Buenos Aires, pero donde pudimos descubrir y decodificar la información tanto textil como gráfica. ¿Qué es lo que hace que un trapo sea trapo de piso? ¿Qué es lo que hace que un trapo sea franela? ¿Qué es lo que un trapo sea rejilla? Entonces, a partir de esa decodificación, empezamos a buscar en las góndolas de bazar y limpieza este merorme que hay en la Argentina de productos de limpieza y generar estos hipotéticos trajes de trapitos. Acá estamos viendo un conjunto como si fuese de Wimbledon, donde el suéter y el jogging están hechos de trapo rejilla profesional, 100% industria argentina, mientras que la chomba, tipo Lacoste, está hecha de trapos repasadores. Entonces, ahí vemos como el trapo rejilla profesional tiene una única guarda en el centro, mientras que, por ejemplo, el trapo repasador tiene dos guardas en los laterales. Entonces, la información textil sumada a la información gráfica es que dio lugar a la serie Mr. Trapo, que son 12 uniformes y que de vuelta, otra pata política. En ese momento, esta obra viajó por todo el mundo y en ese momento es imposible entrar y sacar obra del país. Así que cuando lo llevé a Milán, cuando lo llevé a Nueva York, cuando lo llevé a Madrid, sí, y a otras ciudades, siempre viajó en mi maleta disfrazada de mi propia indumentaria. Así que toda esta indumentaria está hecha de mi propio talle. Entonces, obra de arte disfrazada de indumentaria por la imposibilidad política de que la obra de arte circule. Bien, ¿y qué repercusiones tuvo esta muestra en otros países? Donde por ahí no es tan, no tiene el ADN tan de Buenos Aires o de Argentina, la cuestión del trapo como objeto cotidiano llevado a una obra de arte. Sí, el trapo en ese sentido es muy reconocible porque también existen los trapitos en Brasil, existen en México bajo el nombre de franeleros, pero obviamente en Nueva York o en Milán no están. Sin embargo, lo que producen estos objetos es deseo, y el deseo es un lenguaje universal. Entonces, es únicamente después de ver y decir qué ganas de vestirme con esto, que ven la etiqueta y la etiqueta dice trapo de piso. Entonces, el deseo es un lenguaje universal y en toda la obra una de las premisas es la creación y la producción de una empatía a partir del deseo y eso es universal.
hackear el sistema, dice Flor Fassi. Y también José Luis Otiniano pregunta qué es más importante, si la intención de la acción, digamos, de la provocación o la obra terminada. Bueno, en relación a la provocación, personalmente yo me antípodas de los artistas provocadores. Yo realmente busco el tema de la provocación en el arte. Personalmente yo elijo ser un artista que esté en las antípodas de eso. A mí me parece que el provocar, por la provocación en sí, el arte. Yo elijo ser un artista más complejo, que tiene todas esas capas políticas, pero yo lo que quiero es que la gente encuentre la política en el trapo de piso. Quiero que encuentre la política en una franela. No quiero que encuentren la política en una imagen religiosa o de una guerra. Ahora, la obra tiene que valerse por sí misma. Eso no quita que la obra es un instrumento vivo. Es decir, la percepción de la obra va a cambiar cuanto más conozcas de la obra pasada y cuanto más conozcas de la obra futura. Así que la obra es un elemento que tiene vida propia y tiene que poder valerse por sí misma. Eso no quita que uno también puede, a través de entrevistas, a través de estas charlas, agregar capas a las cuales quizás no todo el mundo puede acceder. Claro, claro. Esta colección también va a formar parte de la muestra que estás preparando para el Museo de Arte Decorativo. Sí, bueno, en ese sentido quisiera mencionar que el director del Museo Nacional de Arte Decorativo, Martín Marcos, junto con Hugo Pontoriero, que es como el guardián de este acervo maravilloso que tiene este palacete, están haciendo un trabajo curatorial realmente exquisito y bueno, por suerte me eligieron para poder exhibir en esa casa museo. Es un contexto muy único porque es lo opuesto a un cubo blanco. Es decir, hay que, de ninguna manera podés agarrarte las paredes, no podés apoyar en el piso nada que raye, no podés colgarte del techo. Es decir, hay que hacer mucho hincapié en el desarrollo de los soportes y mucho hincapié en cómo la obra puede convivir con un espacio muy, muy decorado, con mucho horario. Así que bueno, si la pandemia lo permite, la muestra estaba pautada para inaugurarse el 1 de octubre, usando todos los salones del Palacio. Sin embargo, es muy probable que la pandemia haga postergar la muestra a fecha a confirmar. Bien, ¿qué va a ser, qué va a tener la sala principal del museo? ¿Va a tener el carrusel? ¿Va a haber nubes de estas cuestiones de los escobillones? Bueno, la muestra es, porque en lo personal lo que me marcó a mí, al menos en el establishment argentino, lo que me permitió ingresar a ser reconocido como artista dentro del establishment argentino, fue tener la muy linda oportunidad de ser parte de la beca Cuitca Claro. en el año 2010. Así que en el año 2020 se cumplen 10 años de trabajo ininterrumpido de mi trabajo como artista visual. Así que básicamente la muestra contempla esos 10 años de producción. Ahora, para el Gran Hall, que es este espacio central, la idea es generar un arrecife monumental, que la gente tenga esta experiencia inmersiva de entrar en la planta baja a este inmenso arrecife hecho a partir de las cerdas de escobillones, pero que también no solo hay esa experiencia inmersiva, sino que también cuando la gente sube al segundo piso donde están los balcones, también lo puede leer como una obra pictórica monumental. Así que lo que es interesante es que ese 1.000.000 de pesos
de fibras que necesitamos para hacer ese arrecife, las empresas nos las van a prestar, esas cerdas, van a pasar por un instante a hacer obra de arte y luego de 2 meses las voy a devolver para que sigan su destino a ser escobillones. Así que me parece muy interesante no solo este cordón umbilical que une todas las obras a nuestra realidad sociocultural y sociopolítica, sino que también cómo estas obras están unidas al futuro también, porque este arrecife de corales que va a tomar por completo el Gran Hall, después lo vamos a ver en las grandes cadenas de supermercado como escobillón. En un punto es una obra sustentable. Es 100% sustentable, porque de hecho, de vuelta, hay una parte política, en este caso ligado a la sustentabilidad, donde el plástico obviamente es una gran problemática, así que nosotros lo que hacemos es diseñar un paisaje sintético, 100% PET reciclado. Ahora, lo que hacemos nosotros es darle una multiplicidad de vidas a este plástico que en algún momento fue petróleo, después fue botella de Coca-Cola, después fue cerda de escobillón, después es obra de arte y después sigue su destino a ser escobillón. Sin embargo, las obras de la serie Kunstformen der Natur, por el contrario, extraídas de su destino de ser escobillón y estar detrás de la heladera limpiando la pelusa del piso, para ser incorporadas en un rol totalmente estelar como obra de arte, como bien lo mostró el muñeco Gallardo. Y como artista, ¿cuál es tu preocupación vinculada a la naturaleza, al cuidado del medio ambiente, a los bosques renovables? Bueno, me parece que es de vuelta, yo entiendo que el artista contemporáneo es un trabajo de altísimo compromiso. Y ese compromiso me parece que es imposible no estar comprometido con estas temáticas a las que vos hablás. Sin embargo, nunca la primer capa de mi obra te lleva a ese lugar. Vos necesitas entrar más profundamente para encontrar que está esa capa política. Pero claro, no quiero de ninguna manera que la primera relación sea política. ¿Por qué? Porque eso divide. En lo personal lo entiendo como un truco fácil del arte. Porque lo que yo quiero es que la gente venga sin preconceptos. Porque si vos ponés, de vuelta, hablo del arte contemporáneo, no hablo de otras sí, etapas donde se podía poner a Jesucristo en un avión. Eso eran claro. otros tiempos. Ahora, personalmente, no creo que el arte sirva para todo. Creo que si uno tiene un compromiso político, hay canales que tomar por la vía política. Yo no soy de aquellos que creen que todo se resuelve a través del arte. Creo que hay, y en lo personal lo practico. Hay causas en las que yo me siento comprometido y ayudo desde un lugar, por ejemplo, para contar una, pero mi taller es un espacio absolutamente inclusivo. Mi taller es un lugar de formación, tanto para quienes tienen recursos para formarse en lugares privilegiados, como para quienes no cuentan con ningún recurso para formarse. Eso es una pequeña, un pequeño grano que yo le aporto a la sociedad de forma directa en la que vivimos. Mi taller, yo todos los años pongo a mis pocos seguidores una invitación a quien quiera unirse con o sin ninguna experiencia en la producción cultural. Y tengo gente de todos los aspectos, las realidades socioeconómicas. Actualmente es un taller muy federal, hay de muchas provincias. Hubo otras épocas en las que fue muy internacional,
Pero, por Ajá. ejemplo, está prohibido hablar de política dentro del taller. Hay reglas. Está prohibido hablar de política y está prohibido hablar de amor. Está prohibido hablar de cualquier cosa que pueda dividir a la gente. Qué difícil en un país de a pura grieta, ¿no? Lo que estás Bueno, proponiendo. yo tengo y le quiero agradecer muy especialmente a quienes me dan esa oportunidad, de que hace muchos años yo cuento con diversos espacios que podrían estar en cualquier lugar del mundo. Son fábricas que actualmente están sin ser utilizadas, Ajá, y hace ya varios años que voy pasando de edificio industrial a edificio industrial, que tiene sus dueños, pero que actualmente están vacíos. Y estoy solo yo con mi equipo. Y eso nos permite aislarnos, porque de vuelta, nuestra obra no es coyuntural. Nuestra obra, nuestro trabajo no es opinar sobre la agenda del día. Nuestro trabajo es producir y y generar nosotros la agenda, no seguir la agenda. claro. La gente que está escuchando y dice, bueno, me encantaría trabajar en ese taller, digo, qué hay que tener? ¿Qué atributo hay que tener? ¿Te Hay tiene que que llamar? estar, ¿Hay que ser arquitecto, como bien, artista, pintor? como bien te lo puede certificar las 220 personas que pasaron por mi taller desde el 2010 al 2020. Yo no miro portfolios, no pido, lo único que pido es compromiso y romperse el tujes. Todo lo demás, eh, está claro que yo por suerte estoy acompañado por mucha gente muy, muy capaz. Quiero hacer una especial mención a Elia Gasparolo, que actualmente es mi mano derecha y que realmente la quiero agradecer muchísimo. Y en ese sentido, también me diferencio de muchos artistas, porque en lo personal, yo quiero siempre acreditar a mi equipo de trabajo. Yo, Sí, en toda decisión mía, aparece los créditos de todos quienes acompañaron el desarrollo de la obra. Haya sido mucho o poca la intervención, pero yo acredito a todos como si fuese una película donde hasta se dice quién peinó a Brad Pitt. O sea, todos son acreditados, y mi espacio es un espacio de inclusión. Y hay personas de 18 a 60 y bien. de una gran diversidad de clases sociales. Eh, en ese sentido, no voy a mencionar personas particulares, pero hay gente que realmente viene de sectores muy vulnerables y que encuentra en el taller un espacio de formación, y yo me siento muy orgulloso de haber podido crear ese espacio. Qué bueno. Me había quedado por preguntarte si el carrusel iba a estar en la muestra y si va a tener instancias interactivas, más allá de lo inmersivo que provoque la instalación y la puesta escenográfica, si va a tener, por ejemplo, una instancia así. Acá la queridísima Nora Iniesta está diciendo que es un taller democrático y horizontal. Sí, absolutamente, Nora está en lo cierto, porque hay en todos los niveles se practica una horizontalidad, y hay también una horizontalidad comunicacional. Es decir, todos sabemos todos. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero crear un, un proceso de producción cultural que sea transmisible. Entonces, en ese sentido, hay una tremenda horizontalidad donde, bueno, yo tengo la suerte, yo no me considero alguien talentoso, pero me considero alguien muy formado, y tuve la suerte de haber sido formado por la gente que yo más admiro del mundo, entre ellos Rem Koolhaas o Dilorance Dile- Cofidio o Mm. Guillermo Cuitca, o incluso el grupo de La Guarda, con quien yo también trabajé. Así que me perdí en cuanto al carrusel. ¿Qué pasa con el carrusel que estamos viendo ahí? El carrusel habla de la Argentina y habla de nuestra incapacidad de trabajar colectivamente. Entonces, lo que hace esta calecita
es transformar la acción individual de andar en bici en una gesta necesariamente colectiva. Cuando se claro, suben las 10 personas al carrusel y de repente 5 dejan de pedalear, los otros 5 sienten todo el peso de los demás. Es decir, mientras que todos pedaleamos para el mismo lado, la calecita va como tiro. Ahora, en cuanto, y sobre todo hay que llegar a consensos, hay que llegar a un consenso. ¿Arrancamos? Arrancamos. Che, está demasiado rápido, vamos más despacio. Finalmente, che, chicos, me quiero bajar. Dejamos todo de pedalear. Entonces, este carrusel es un foro en movimiento, es una mesa redonda, exige consensos. Y en es, cuanto a su presencia en el decorativo, bueno, el decorativo en ese sentido no tiene espacios en donde yo pueda colocar la columna, salvo el subsuelo, para que la claro. columna funcione a compresión entre el piso y la losa de techo. Entonces, por el momento, aparentemente, no habría posibilidad de incluir el carrusel. A mí me Ujú, encantaría que esté el carrusel porque me parece una obra muy necesaria para nuestro contexto. Pero también hay que entender que se trata de una casa museo y que claro. tiene condicionamientos totalmente entendibles. Eh, Va a ser una muestra donde no se puedan tocar ni las paredes ni el contenedor, pero sí al visitante le va a resultar muy accesible la textura de la obra, ¿no? O sea, obra para tocar de repente y no tenerle miedo a entrar o a interactuar con ese material, con el escobillón o con... no, Sí, no sé si vas a poner esta parte de la arquitectura para el cuerpo, donde desarrollabas otro de los elementos, porque bueno, el lenguaje de la pantufla hoy por hoy también es trending topic, ¿no? ¿Quién no anda en pantuflas 3 meses enteros durante la pandemia? Digamos que a la vanguardia tu obra, una retrospectiva, pero con una actualidad impresionante. sí, de vuelta, la obra nunca opera sobre lo coyuntural, pero la obra jamás caduca y todo el tiempo es resignificada y puesta en valor por lo coyuntural. Es a la Claro, inversa. claro, Eh, y lo que yo quiero de la muestra es la experiencia que a mí me gusta vivir como espectador. Cuando yo tengo la posibilidad de visitar los grandes museos, sea el Pompidou o sea el MoMA de Nueva York, ¿cuál es el ejercicio que yo hago para visitar esos museos? Básicamente, yo voy atravesando la zona de arte de tal época, a la zona de moderno, a la zona de contemporáneo, a la zona de arquitectura, a la zona de diseño, a la zona de diseño indumentaria. Y esa es la experiencia que yo quiero que la gente viva en el decorativo. Es esa sensación de pasar sin darse cuenta por todas estas disciplinas que erróneamente hubo un pedido en donde se las dividió e intentó clasificar de forma rígida. Y la realidad es que la obra contemporánea para que sea, para que haga avanzar la disciplina, necesariamente tiene que poner en cuestionamiento la disciplina. Así que el borrar el límite entre disciplinas es parte intrínseca de la obra del taller, porque eso es hacer avanzar la disciplina. perfecto. Justo Mane Brovelli hace una pregunta que yo quería, digamos, llegar a este tema, si es que Cata, tu hija, ya hace curaduría de obra, y quería introducir este tema porque, no para mostrar algo donde yo tenga que ver, pero tuve la suerte de estar participando en el Comité Académico de Diseño de la Universidad de Palermo con Gaspar, y Gaspar venía a las reuniones con Cata Bebé, que ahí se la ve tomando la mamadera, este, y me pareció que estabas
y además, bueno, el vínculo con tu hija, cómo te atraviesa la paternidad y cómo la ejerces de forma activa, y cuál es el input para tu obra, esta relación que tenés con tu hija, Cata. Sí, como te decía, actualmente yo soy un artista contemporáneo y como artista contemporáneo mi rol es cuestionar el statu quo de todo. Y eso se ve reflejado en todos los aspectos de mi vida. Entonces, que un padre lleve a su hija a una reunión laboral es parte de esos cuestionamientos, de esos límites. Mi hija sí tiene ojo crítico. De hecho, lo que yo hago con mi hija cuando vamos a museos, mi hija aprendió a caminar en el Malva y lo que yo hago es darle una cámara de foto cada vez que vamos a un museo y ella saca las fotos de lo que a ella le gusta. Entonces, ese es un ejercicio de curaduría, de selección. Y en ese sentido, yo quisiera mencionar a mi hija Cata, que acaba de cumplir 6, pero también en el otro extremo de la vida, a mi abuelita, que tiene 100 años y que tiene una lucidez absoluta. Y tanto Cata como mi abuela Luisita son parte de mi equipo de críticos invitados permanentes. A mí me interesa muchísimo lo que opinan estos dos extremos del ciclo de vida. Muy bien. Hablando de Luisita, tengo algo que me llegó para leerte, de Luisita, que dice así: no podemos negar la existencia de la vida y el arte. Sabemos, en 3 épocas se divide la vida, la que fue y la que será. De estos 3 momentos, si descubrimos el arte y la cultura, nos damos cuenta que la vida es breve. Nos permite descubrir el universo. Cariños, Luisita. No sé cómo te llegó eso. Evidentemente tenés contactos dentro de la central de inteligencia. Absolutamente. Evidentemente, la central de inteligencia ahora le empezó a prestar atención a las cosas importantes. Bien. Eh, Bueno, pero sí, voy a agradecer públicamente la gestión de Luciana Levington, una genia total. Ahí ya te dije todo. Así que bueno, gracias Luciana. Me parecía súper importante, bueno, la importancia que tiene tu abuela y tu hija en tu vida y quería que Luisita estuviera presente también en esta entrevista. Un homenaje a tu abuela. sí, sí, sí. De hecho, también debo admitir que es la crítica de la gran mayoría de nuestros primos. Obviamente Luciana es una pintora, pero después también está Joaquín Levington, que es mi primo hermano, que es un rockero, el cantante del grupo Turf. Y también Joaquín, a la primera persona a quien le muestra sus nuevos temas es a Luisita. Porque en ese sentido, estos dos extremos se tocan. No hay filtro. No hay filtro. Es totalmente emocional la respuesta que puede dar una chica de 6 años o una mujer de 100. Qué bueno, qué súper interesante además la incorporación de estas generaciones que hacen parte de tu obra y de vos como ser humano, ¿no? Sí, sí, sí. Nada. Como padre, obviamente es el rol principal de mi vida, es ser padre. Lo demás es para pagar el ABL. Qué bueno. Dice Nora que Luisita está participando de la charla, así que si querés saludarla. Sí, no, Estuvo Luisita ya se sintió saludada con todo este tiempo que le dedicamos. con todo su protagonismo. Yo quiero Bueno, invitar a todos, quiero invitar realmente a todos cuando finalmente veremos, porque actualmente es imposible, la muestra debería haberse inaugurado el 1 de octubre, pero bueno, ante la incertidumbre actual es probable que se postergue y bueno, yo realmente
quiero invitarlos de corazón a esa muestra, porque va a ser una muestra hecha con muchísimo compromiso, con muchísima pasión, con un equipo de gente divino, eh, y, y bueno, me encanta la idea de que todas estas obras, producto de esa producción, yo siempre digo que mi obra principal es el taller, y cuando hablo de taller, hablo a la construcción de dinámicas entre personas, a la construcción de sistemas transmisibles para la producción cultural de relevancia para nuestros tiempos. Y yo la verdad estoy tremendamente orgulloso y tremendamente agradecido a los 220 personas que pasaron por el taller en los últimos 10 años. Buenísimo, queda la invitación, allí estaremos. Te agradezco muchísimo tu tiempo y este espacio para reflexionar y para cuestionar también ciertas cuestiones vinculadas al arte y sacarlo un poco de las vidrieras y vitrinas. Así que, bueno, muchísimas gracias por este espacio y por la posibilidad de conocer tus procesos creativos. No, por el contrario, muchísimas gracias a vos y muchísimas gracias a todos los que se sumaron. Infinitas gracias por sumarse a esta charla. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz día para los diseñadores industriales, que fue ayer, y feliz día para todos los arquitectos, que mañana es el Día del Arquitecto Argentino, así que Gaspar también sentite saludado. Feliz día para todos los arquitectos. Gracias. Chao. Nos vemos. Chao, Nos vemos. chao.